Hola, estás en Haciendo Amigas con Leonor, el canal de Leonor Silvestri que vengo a hacer yo y todos los tutoriales de redes dicen que esto que estoy haciendo no lo tengo que hacer, pero yo no puedo sacármelo encima. Así que si es tu primera vez en este canal, acordate de suscribirte. También acordate que este canal no monetiza, es decir, no ves publicidad, se sostiene con tus aportes solidarios y conscientes, con las ventas de mis clases tanto grabadas como en vivo, con la venta de mis libros. Toda esa información la tenés acá abajo. Hoy vamos a estar presentando este libro intitulado El engaño, que es el último que he sacado. Lo vamos a estar presentando en vivo y en directo en Uruguay de manera presencial con Riesgo 720 y Mentirosa y Editora, que es quienes lo publicaron allá en Uruguay, y yo desde acá, desde mi Zoom, porque la pandemia no terminó. Y yo no pienso viajar más, porque nadie usa mascarilla. Entonces vivo encerrada dado el nivel negacionista en el que me ha tocado transitar este mundo tan atopolítico. Te quiero recordar, antes de empezar, que no te olvides de dos cosas. Primero, el 3 de agosto a las 15 horas online por Zoom voy a estar dando Solo queda fascismo, una clase especial sobre un texto de Bataille, un ensayo muy breve de Bataille, que se llama la estructura psicológica del fascismo. No hacen falta conocimientos previos. Y luego, el 24 de agosto a las 18 horas, en el horario del Petit Suisse, vamos a estar, bueno, con un, no sé cómo decirle, un grupo de encuentro y acompañamiento intitulado, tiene tres nombres. Sabrá tu novia, y que escuchamos Morrissey, Big Time Believer, y como le habíamos dicho también, la música no tiene moral ni tiene mensaje para dar. Básicamente es un taller de traducción, lectura e interpretación de canciones de Morrissey, de Smiths y Lana del Rey. No hace falta saber inglés, porque quien no sepa inglés, se lo traducimos el texto en grupo para la persona que no sepa inglés. Si te interesa participar, este taller es solo para gente depresiva, antisocial, que la pasa mal. ¿Qué más? Bueno, en fin, hay una serie de requisitos, pregúntame por email, y es a la colaboración solidaria y consciente. Si te interesa participar, mi email está acá, los libros acá abajo, las clases acá abajo, todo acá abajo, incluyendo cómo contactar a Mentirosa para el lanzamiento del nuevo libro que ya está organizando su preventa. Ética mutante del deseo disca y las afectaciones de la interdependencia funcional. Oh, Gente. te voy a grabar. Ah, bien. Está, perfecto. No, en realidad era para unir los mundos acá presencial y virtual. Bien. Y bueno, estamos, Tenés dos sí, cámaras. ¿A cuál le estás hablando? no sé. Acá, tenés Ah, que mirar bueno, acá. Ah, ¿acá? háblale a la otra. Eso lo vamos a grabar. No te pongas nerviosa. Ahí Ah, está. perdón. Ahí está. Ay, es que no sale, no Grabando. está. Mírate a vos, no mires para dónde estás mirando. Mírate a vos. Y acá estamos. Bueno, esto de la colaboración con Quidlook, que la idea es poder hacer la presentación del libro del engaño. De Mentirosa también está Lu conectada ahí en el Zoom. Y acá somos muchos para, bueno, presenciar y cualquier cosa, estamos como conectadas con el chat o para hacer esta presentación. No mires para el costado, mírate a vos de frente. Ahí mira. Es una cosa rarísima. Yo te voy a ser sincera, a mí otras cosas me parecen más extrañas a esta altura del glifosato y el fin del mundo, pero lo vamos a discutir con las lecturas. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo era? Lo practicamos, así que, ¿cómo seguía? A ver, voy a hablar. Ahí Ay, estoy, ¿no? Dale. Bueno, entonces, la idea sería hacer una pequeña presentación de No te Leonor. veo, Lu. ¿La ¿Cómo ven? que no me Ahí ves? está, ahí está, ahí está. Perdón, no Acerca. dije nada, no dije nada. Me muero. La idea entonces, hacer una pequeñita presentación de Leonor, del Presenta libro. nomás.
presento, Sí, arranco claro, todo ya está. esto. Arranquemos nomás. Si hay mucha gente y acá está todos los que tenían que estar en el Zoom, arranque nomás. Mm. Arranque. Bueno, entonces Leonor, una persona que está en Wikipedia, quiero decir, aclarar, entonces es una escritora, pensadora, poeta, ensayista, que me va a corregir en lo que me equivoque, que de forma autónoma publica y da clases de pensamiento crítico, de filosofía, hace ya más de 20 años. Lo cual Entonces, habla de cuán mayor soy. empezaste con 2 años, más o No, menos. no, no, tengo 50 y empecé a dar clases a los 16, a dar talleres a los 23. Wow. Soy Bueno, mayor. tú estás hace más de 20 años, en algún momento en eso Hace de más hace más de 30 ya. va, claro, va. Bueno, una eminencia, una eminencia. Y nosotras, como en grupetes, que estamos bastante ahí para la crítica, nos ha acompañado desde hace bastante tiempo con sus escrituras, con sus clases. Leonor propone así como a cada cosa sistemáticamente, como ella dice, que sus lecturas son todas en contra de la policía, en contra de la cárcel. Este, y su pensamiento, su escritura sigue un poco la línea, sigue bastante la línea de esas prácticas filosóficas ya de hace un montón de tiempo que son para la acción, o sea, que están alejadas de pajas mentales, universalistas. Pone ahí en un libro que escribió y recomiendo, y espero lo traigamos un día a Uruguay, el de Sin Esperanza y Sin Miedo, sobre cínicos, estoicos y epicúreos, bueno, la filosofía como un ejercicio para la libertad. El engaño es un libro, hicimos una presentación, hicimos ya un video, El engaño es un libro bastante distinto a lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Sí. Como, mira, tengo anotaciones acá en un cuaderno, por suerte anoté en 4 cosas diferentes. Es Contale a una la ficción, gente, una Lu, autoficción. contale a la gente quién es Mentirosa, que Ah, es, le cuento que es mentirosa. claro, que es el grupo editor, finalmente. Y después Bueno, contemos quién o es sea, Riesgo. sí, bueno, ¿quién es riesgo? Se lo dejo a riesgo, puedo contar Mentirosa, que si bien no somos la editorial de lo que escribe Leonor, que tiene su editorial a todo a ella, auto, coso, todo ya ella. Mentirosa nos hace un año y pico nos conformamos como editorial y la idea es un poco, eh, nada, traer como reavivar algunos contactos políticos que hubieron, que estuvieron más presentes en los años 60, 70, que después se borraron en los 90. Empezamos publicando Mi pueblo vivirá, de Leila Khaled, que es una autora palestina, del FPLP, del Frente Popular por la Liberación Palestina, y que cuenta en primera persona, que son bastante como los relatos que nos interesan, su pasaje por esa militancia, cómo secuestra un avión, cómo se vuelve una figura famosa para Occidente, entonces tiene que abandonar la clandestinidad. Y sacamos ese libro también por vínculos que tenemos con una editorial norafricana que está en Francia, que un poco nos lo dio como para que hiciéramos la primera traducción en español. Y a partir de eso, en realidad, nosotros en Instagram publicamos unas cosas, unos textos de Leonor Silvestri. Ahí Leonor nos contacta a ver si se puede, si a través de nosotros, distribuir sus libros en Uruguay. Y nada, y obvio que sí, es lo que estamos tratando de hacer. El engaño es el primero. Ahora, entonces, con este formato de lanzar una preventa, imprimir el libro, distribuirlo nosotras, también traemos ahora el segundo, que es Ética Mutante. Y también, entonces, estamos lanzando esta preventa para quien lo quiera adquirir a 650 pesos uruguayos. Vamos a vender más o menos unos 30 libros y después ya
se imprime y pasa a un precio más caro, así que Hay que aproveche aprovechar ahora. uruguayu, es ahora, sí. Es ahora. Ay, tengo un gatito acá, que no lo ven o lo ven. Un rubio europeo acá. ¿Sí? ¿Sí, bebé? Y bueno, eso es mentirosa. Capaz que riesgo quiere contar riesgo. Me Venga, callo. riesgo a contar. A ver si se escucha. Sí. Sí, sí, Perfecto. se escucha. Bueno, Riesgo es un espacio, primero y principal, que es este donde estamos nosotros, del otro lado de la pantalla. Yo, si me muevo, no lo van a ver porque esta es la cocina. Em, pero acá hay un montón de cosas que pasan. Es en principio nuestro taller. Nosotras trabajamos hace como, no sé, 8 o 9, no sé cuántos años juntas, en un proyecto editorial independiente. Empezamos haciendo nuestras cosas, una revista que queríamos que fuera mensual, después fue anual, después bianual. Y nada, y un poco hacemos fanzines de las cosas que nos importan, que nos Mostrá el gustan, que nos parecen fanzine obra de lindas. arte ese que tienen, porque la gente piensa como No, yo que el ahora, fanzine punky de collage de bueno, pegar acá la sí. casticola y ahora va a sacar un pedazo de Capilla Sixtina, van a ver. Está por ahí escondido el fanzine ahora. Bueno, va Pero a después aparecer. vemos si se puede sacar. Sí. Y bueno, y Riesgo un poco empezó porque necesitábamos un lugar donde trabajar, porque trabajamos en nuestras casas, y necesitábamos un lugar que tenga fanzines de otra gente, porque para poder vender nuestros propios fanzines y que otra gente pueda vender sus fanzines. Y así de a poquito, de a 10 20 50 fanzines, ahora tenemos una librería bastante grande, como 500 números. Y bueno, hace muy poquito nos trajeron este libro tuyo. Y bueno, surgió todo esto. Y bueno, De la colaboración. esta colaboración. Y bueno, los invito luego a recorrer el espacio. Después podemos hacer una Eh, recorridita, si la cámara nos hacemos una recorrida. acompaña, podemos hacer una recorridita por riesgo. Después prendemos luces y mostramos el espacio. Excelente. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada, continuo. Dale, continúe. Entonces, presentamos hoy este libro que es El engaño, que se llama El engaño, nosotras nos llamamos Mentirosa, no es casualidad, queremos creer. Es como Y una el engaño señal, ¿no? es un poco los colores, verán que los colores tenemos un violeta y un verde, mentirosa, bueno, ahí pasaron cosas. Entonces este libro lo que decía es que es bastante diferente a lo que hemos leído de Tuyo, Leonor. Es una ficción, una autoficción, tiene bastantes voces que narran, tiene la narradora, tiene dos voces más, eh, tiene también, te reís mucho, nos hemos reído mucho, hemos también llorado. Reírse es bastante usual en los libros de Leonor, si la han leído. Ay, me das una alegría. Llorar menos, sí, mi hija, claro, sí, sí. Me das una Este, alegría, hacer reír. nena, Es me muy das una difícil hacer reír en la literatura. sí, 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 ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. sí, no sabes lo que me cuesta a mí. Sí. Y bueno, un poco como este libro es esta autoficción, hay una narradora. Nos pasó también que hay una lectura que es fácil, a la vez no tanto. Eh, También hay incomodidades al leerlo, uno se puede sentir identificada de un lado, del otro. Y un poco hay, si ustedes ven la tapa, si lo tienen ahí, yo lo tengo acá, voy a mostrarlo. Tenemos este simbolito que ya conocemos muy bien, bastante utilizado, simbolito de
feminismo de las Para mí no mujeres. es el símbolo del feminismo, pero la Ah, gente mira, lo lee como el símbolo del feminismo, y pasan ¿no? cosas. No, ese es el símbolo de la hembra humana real y biológica. Es Exacto, el exacto, opuesto del símbolo del hombre. Es casi la tabla periódica de los elementos de química. Que el exacto. feminismo se haya yuxtapuesto a ese símbolo habla de que, bueno, de que gobiernan las terfas. Exactamente. Exactamente, pero que pasaron cosas muy lindas, muy interesantes con que hubiera este símbolo, es que lo han adquirido terfas, básicamente, ¿no? Y que tiene la particularidad de que no nombra, o sea, que va recorriendo, que es un libro también que es un pasaje como unas memorias, si bien es una autoficción, hay memorias del activismo de la narradora por lo que identificamos como grupos feministas, que en realidad no se nombran como tales, se nombran, a mí me gusta mucho cómo se van nombrando, cómo he anotado estas frases, como las nietas de las inquisidoras que no pudieron venir, o las burócratas del apocalipsis, o buenas víctimas, o la revolución de las que son tapa de Vogue. Maravilloso. Entonces, un poco lo que ya hablábamos en la presentación de este video, pero un poco que como que convoca a las que hemos estado en estos espacios en las que pensamos con muchísima ingenuidad muchas veces que solamente con unas guerras perdidas, solamente con entusiasmo, como decías el otro día, con algún librito, y no revisando determinadas prácticas que tenemos muy interiorizadas, podíamos construir algo diferente. Hay una frase en la página 75 que creo haber notado bien que dice, nadie está exenta, esa es la primera regla, para estar contra el mundo, no hay que obrar como el mundo, se sabe. Entonces va a ser un libro que va a contar un poco cómo en estos espacios se reproduce la misma mierda de los espacios de los que hemos salido, esta vez con un poco tomando nuestros discursos, apropiándose de discursos de salirse del régimen heterosexual, de salirse del sistema policial, carcelario. Entonces, a nosotras nos marcó un montón porque somos bastante unas desilusionadas de estos grupos, de estos espacios. Eh, y un poco creo que esta introducción del libro ha terminado. A mí me gustaría que vos leas pasajes que te interesa leer, pero sí que hay como esta pregunta que nos hacemos bastante seguido en torno a este libro de qué pasa cuando esas reapropiaciones como, o sea, de injurias, ¿no? Como esta práctica de la reapropiación, esa cosa de eh, espacios que pierden esa potencia que tenían, ese filo, decís vos también, que tenían cuando ya ni queer, ni feminismo, ni arte, ni nada de esas mierdas tienen ese filo, y además el mundo está, además no, o sea, justamente el mundo está como está, o sea, ya fue, esa política del pesimismo en la que compartimos, y nosotras seguimos acá, y vos seguís escribiendo y seguís viva, primero, eh, Por ahora, y desafortunadamente, las dos. exacto. Entonces, un poco, No la puedo ni creer, que me lleve el diablo. sí, Como la canción viral. Quiero que me lleve la muerte. ¿qué canción viral? Hay una que dice, I just called to say I love you, pero le hicieron con que me lleve el diablo. Nada, tenés que tener TikTok. Yo me volví TikToker, tengo 16. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo?
¿para qué estamos? Sigue teniendo sentido, sigue teniendo una posibilidad de filo, de reapropiarse, de ir a lo que nadie habla, ir a estos tabús cuando ya no son armas. Eh, Como un poco entonces que hay una cosa, también es un libro que habla de la soledad como un espacio de mucha potencia, de no hacer las cosas colectivamente, porque está esta carga casi como con una culpa atrás, de que si no te organizas colectivamente, entonces no tiene sentido, como si el colectivo borrara inmediatamente un individualismo, que ya sabemos que no es así, una policía interna, que ya sabemos que no es así. Esto es a mí como, es una ficción, pero es un relato en primera persona muy detallado, con cosas, con una crueldad de parte de personas que están buscando reproducir espacios de poder. Eh, un poco ahora nosotras que nos organizamos ya casi que para no morir, un poco, o no sé, o como vos querés seguir escribiendo, nosotras queremos seguir haciendo esto, un poco el mundo no es que le estemos buscando un sentido, pero Esto va a creo que viralizar. Toda esta intro, Luz, cuando suba a YouTube, sabe que te volves viral. Sabes que bueno, te está mal, agarran. Sabes que te van a agarrar y te van a viralizar. Te van a hacer un look core. no me pongas en TikTok con todos estos jóvenes, me muero muerta. Eh, ¿Sabes? entonces, bueno, Todo esto. a mí la verdad, la pregunta es, ¿cómo carajo haces para seguir acá después de todo esto? Y un poco, ¿por qué escribiste este libro, no? Es pregunta de editora, una pregunta de editora te hago. ¿Pero leo primero o contesto las preguntas? Si quieras, no me Ah, contestes bueno, si no bueno. quieres. ¿Qué quiere el resto? Lo ponemos a Pueblo, votación. ¿qué ¿Qué quiere quiere el el pueblo? resto? Vamos a hacer una votación allá y acá. Democracia. Acá hasta acá nos ha traído la democracia, ¿no? Sí, ¿Qué vamos, prefieren? votemos. ¿Que lea o Que lea un responda, relato, que dice Guillermo? responda. ¿Lectura primero o charla? Y allá también en riesgo la gente tiene que decidir. ¿Qué hago? Leo primero, porque hay gente que no tiene ni el libro, Oh, se quejó del precio, no tiene ni el libro, no lo ha podido comprar porque está muy caro, así que primero se los leo. Bueno, voy a leer y después te contesto todo. gracias. ¿Me mutó? Dale, sí. Sí. Voy a la lectura Catalina, te voy a hacer caso. Em, Preparé algunas cosas del engaño y también preparé algunas cosas de la ética mutante, dado que, como les decía Lu, Mentirosa va a estar abre hoy con este evento una preventa para poder sacar todos mis libros en Uruguay y ahorrarnos de ambas partes los costos de envío, que es lo que le suben el precio a los libros, vamos a decir las cosas como son. Y en principio, agradecer de mil amores, por supuesto, a Mentirosa por prestarme atención y sacar este libro, y luego, por supuesto, a Riesgo por poner el espacio, poner las cámaras, hacer que la gente vaya a invitarla, así que bueno, muy agradecida. En otro tiempo hubiera ido en persona, luego yo no volví a la normalidad. Hay cosas que decidí que no iba a hacer. Primero fueron decisiones medio obligadas, como me obligó el mundo, y a esta altura del apocalipsis ya tampoco tengo muchas ganas de volver a ningún lado. Así que vamos a empezar con lectura y seguiremos hablando de este tema porque tiene que ver con lo que me ha preguntado en algún punto Lu. Bueno, la hembra humana, este es el capítulo 3 que se llama La hembra humana real y biológica. Página 21 para quien quiera seguir la lectura del texto, quien lo tenga en la mano. La corrijo a Lu, que me pidió que la corrigiera. El libro no está escrito en primera persona. Yo hice un gran esfuerzo para que no estuvieran escrito en primera persona. Y de hecho, si me tengo que hacer una autocrítica literaria de mi propio texto, es un libro, a diferencia de otros libros míos, que está apoyado pura y exclusivamente en las técnicas de escritura. Un poco como le pasa
a la traducción, otro género literario. O sea, me voy a poner muy técnica, así que abandono ya, pero tiene que ver con, bueno, está apoyado más que, el contenido está dado en parte, en buena medida, por esas técnicas de escritura, como por ejemplo, que en ningún lado aparezca, en ningún lado del libro, pese a la tapa que confunde, en ningún lado aparece la palabra feminismo ni ninguno de sus derivados. Transfeminista, antifeminista, protofeminista, feministómetro, no existe el lexema en todo el libro, las ciento, ¿cuánto tiene? Ciento y pico, 130 páginas, 140 páginas que tiene, no aparece nunca la palabra, es algo que es un efecto de lectura, lo repone el lector, el público lector repone el lexema, yo supongo que la confusión con la tapa, que justamente es, bueno, algo que le ha pasado históricamente a este movimiento. Si no se escucha, lo que sea, me avisan. La hembra humana real y biológica. No tardó tanto en darse cuenta de que nada era original ni suyo, como un buen par de tetas de una Bimbo o como Rachel en Blade Runner. Sus recuerdos, sus anhelos, sus pesares, sus deseos eran implantaciones, imperiales, blanquitudes, carne de gestión civilizatoria. ¿Quién hubiera dicho que Lady Di o Maggie Thatcher iban a ser íconos? Falta Golda Meir, ahora que Israel está de moda. Ser una buena mujer, profesional, de esas que descubren que pagar en fecha los impuestos no evitará que tu hija termine en la cárcel cuando ya está dentro. Una versión más sofisticada del mismo modelo, un prototipo. Ser como todas siendo una misma. ¿Por qué no me contó? Se pregunta la madre que siente vergüenza por la hija cortavergas a aquel que se lo merece. La fiscal Sorora escala tentativa de homicidio porque violencia de género invertida. Se sintió herido en su subjetividad. Le hacía bullying por el prepucio rosa, rosado. Tener que invocar siempre el fantasma de la violación para tomar la venganza y que así todo valga verga. Valga la redundancia. ¿Verga violadora a la licuadora? No, a su casa. Nuestra protagonista una noche se acerca hasta lo que se proponía como una fiesta o una intervención pública frente a una pizzería tradicional del centro de la ciudad, donde una pareja de mujeres blancas, profesionales, de clase media, habían sido vejadas en un acto de lesbofobia por el camarero. Todas estarían allí. Llega en bici, vence su fobia a que la señalen, la singularicen. Realmente tiene ganas de coger. Y de bailar, por supuesto. En aquellos tiempos, cuando todavía había ganas, cuando no se tocaba el gas pimienta al ver a otro ser humano. Antes del apocalipsis, antes de Meta y el COVID, antes del aislamiento, antes de la pandemia. Alguna que otra que todavía no le había retirado el saludo estará ahí. Aún cree en la posibilidad de estar donde haya otras. Aún cree en la algarabía y faltan años hasta que llegara el gobierno tanatopolítico del capitalismo pandémico. Ignora que tendrá más vidas y que ésta la perderá. Ignora que será una enferma crónica desechable y desechada. Ignora que la abandonarán aún más por enferma, agotada, abatida, vencida, saturada, harta, distorsionada, dedicada a todas las que progresan, resisten, triunfan y reciben premios. Todas se agachan frente al mismo patrón. Será acusada por todas. Soretidad. Su delito, supuestamente ingresar al piringundín que estaba siendo escrachado y birlarle con descaro una porción de musa con fainá y un par de pesos al mozo en cuestión, y luego presuntamente se los habría gastado en cocaína y champán que habría supuestamente jalado de las nalgas lustrosas y regordetas de bebé, de las tetas de unas jóvenes andróginas y unos muchaches trans en una bailanta disidente del centro de la ciudad. Hoy se dirían no binarias, y acusarían de violadora cis y transmisógina a una travesti. ¿Habrán creído las otras que organizarle una cumbiamba en la puerta del local por acosar a dos clientas es la mejor manera de conseguir un ascenso o un aumento o los dos para el mozo lesbofóbico, pobre y racializado? ¿No íbamos a ser acaso malas y podíamos ser peores, como las arañas? No robarás, sí escracharás, no desearás a la mujer de la otra. Ella,
que fue el amante de aquella otra que estaba casada con la poetisa del abuso familiar que nunca pudo volver a escribir, cuya esposa, se ha dicho de paso, se revolcaba con todo lo que emanara calor o agua. De seguir así, un día estarán en contra del aborto por la defensa de la mujer que nace mujer antes de ser concebida, así tan en la defensa de... Como todo siempre, nunca nadie la vio, así como a los nonatos decapitados por Hamás, en eso que llaman guerra, que justifica la destrucción total de la Franja de Gaza y la limpieza étnica. La mera acusación alcanza para ser sentenciada. Son las nietas de las inquisidoras que no pudieron venir. Bueno, leo otro capitulito. Este es el capítulo 9. No se preocupen que después vamos a hacer preguntas, charlitas y todas esas cuestiones que nos gustan. Van a dejar de matarnos cuando nos tengan miedo. No sé cuándo empezamos a decir adiós. ¿Quién se despidió primero? ¿Fui yo o fuiste vos? Obsesiva, romántica y compulsiva, enfermiza y violenta, tóxica, como cualquier hombre, una lesbiana, un trans, iguales, sin más, milicas. No sé quién empezó. En algún momento todo lo que hagas caerá mal. Apoyes o no apoyes, vayas o no vayas, calles o hables, participes o no. Como un marido o una mamá, o ambos. Matrimonias e igualitarias, tu concubina o tu amante. Seguro no, tu esposa, nunca. Ni la legal ni la legítima, aunque aspire a ese puesto. La única manera de ser parte es la batucada, no sacar los pies del plato. Sonámbulas. Barretazo en la cabeza, crimen pasional de odio de lesboamantes. ¿Quién le iba a creer a ella como ella le creía a la asesina que fue en legítima y a defensa propia? ¿Cómo anular la participación ciudadana de la impotencia del cosplay de la cobardía? ¿Cómo erradicar el diálogo y la paz? Res non verba. Rochi, Vicky, Gigi y otras rubias del montón lo saben y se hacen las que no. Al fin de cuentas, sostener la cultura de la violación inherente a la prisión que se sostiene al sostener la prisión es sostener la cultura de la violación. Prisión en la que luego caerán las que siguen acompañando de manera ilegal lo que no puede ser legalizado, ¿o no? Exitosa, de negocios, que ha sabido encontrar la justa medida de todo, del botox, hasta la familia. Amarillas, lacias, argentines. La hocicona no tiene lugar. Pide que les muestren qué otras opciones hay a esas que dicen que es deseo, que es elección, que es decisión, el egilismo. ¿Qué o qué? Solo queda maternidad y familia, wellness, alegrías compensatorias. Toda maternidad es una y la misma, la europea, la blanca, la de clase mierda, la de la mujer correctamente política, empoderada, la civilizada y la neutra, la que manda a la escuela. Y como ellas afirman que las solas tienen privilegios, las sin útero se le cobra un impuesto a la riqueza de no ser mujer por aquello del borramiento de las señoras normales paridoras de misóginos y señoritas de voces aflautadas. Edipo y normalidad. Escribir desde legitud. Doula online, para las que tienen buena conexión. Revolución de niñas que se dejan fueguitos en redes y se dicen belle. Glitter prohibido por cambio climático. ¿Qué será de nosotras ahora? Lo que siempre fue, pero con menos conocimientos prácticos. ¿Se puede acaso pensar el género sin poner en cuestión la modernidad, el progreso, el avance, la ciencia, Occidente, la democracia y el heterocapitalismo bajo los pies? Para neutralizar a toda una primera línea solo hizo falta lloritis de ghosting y una canción techno muy fea, por cierto. Ahora hacen más temas para la cocina y piden delivery. El partido imaginario decidió que para dar cara ante la injusticia hay que estar inmaculado. Para conseguir el puesto en las filas de la revolución hay que presentar el documento que acredita que no tenés antecedentes penales. Jamás dejarán de mirar al norte.
las tesis que vinieron a resolver las crisis de legitimidad moral de la división binaria heteronormal del mundo, hacer la superestructura del capitalismo que viene, verde, diverso e inclusivo, LGTBIQ+, porque si la justicia es justa, entonces hay que ir a trabajar si no tenés síntomas. Están aquí para universalizar este mundo, volverlo atemporal. Ministerio de Culto de la Religión Civil Occidental, Secretaría de la Democracia, que lo humano quede únicamente definido por las experiencias lícitas de las que terminaron la universidad, máster y doctorado, familia y reproducción. Sigo, ¿eh? Lo quería. ¿Perdón? ¿Quién habló? Más. Más. Vamos a más. El capítulo 11, lo quería. La gloria, aprender carnalmente la opresión, y donde decía raza, a veces decir género, castiza. Alguna consecuencia ha de tener que te fuercen a vivir toda una vida de apariencias para evitar el rechazo. En la soledad prospera la rebeldía. Nunca pienses que estás sola, pero y también la vieja le recuerda cuando lo hiciste todo sola, un tiempo en el que caminaste sola y te vestiste sola. En un mundo donde todo está roto, ¿dónde más habitar si no? Las lenguas de fuego del oprobio la despellejaron. No tanto. Con la primera denuncia por darle un bofetón a una de esas gigantas que afirman que las lesbianas solo tienen vulva y son mujeres. Tendrías que haberla molido a palos, le recrimina la vieja de mierdas. Igual ibas a terminar en los diarios del escrache de las redes incipientes por una cachetadita. La tenían filmada bailando en la comparsa desde siempre. Le armaron una causa, montaje. Para que haya buenas, tiene que haber malas. Su amiga racializada mostró que era, en realidad, blanca. Aún más blanca que ella. No puedo ayudarte porque ejerciste violencia contra una mujer. Y la violencia nunca es la solución. No me importa si la mujer violentada registró como creadora y propietaria lo que era colectivo, ni se cree que una mujer con pene es un varón y una bisexual una chupapija, y no teme decirlo. La violencia está siempre mal. Las denuncias se hacen en el juzgado. Por eso tampoco ahora la sorprende que esté alineada con las influencers de las identidades neocoloniales del BID. Papi, este libro es para usted, por haber estado siempre para su hijita, para su mijita. Está mal lo que hiciste, dice, y luego le robó todos los ahorros de años en un divorcio magnánimo a la pobre señora mayor que se casó con ella por amor y por el pasaporte, para la querida nenita de lacitos, hecha imagen y semejanza de la corrección política muñequita de mamá luchona concebida, por supuesto, como Dios manda, con un señor que se borró y un papá que te bancó económicamente. Lo que hace mi mamita bien de colonial está. La raza borra la clase en los países donde todo el mundo es. Complete aquí con el efecto de la opresión que se prefiera. Dominicanis, la perra del señor. No sabe que fue de la pobre bolsa de cuernos con la que se casó y no le dejó ni el colchón nuevo. Poliamor, depresión y soledad, pero le consta que la otra se convirtió en la gran referencia racializada de la región sin nombre atendida en congresos internacionales por negras con su disfraz de colonial bahiano. Tuvo ojos para ver cómo llegó el día, donde una mujer palestina sin dientes, en un campo de refugiados, fue obligada a pedirle perdón al agente imperial trans One Drop Blood, hija de Sadr escandinavo, tapa de Cosmopolitan. Hasta la Victoria's Secret. Seguro ya se publicó. ¿Vos, Lu, querés que lea alguno en particular? ¿Alguien quiere que lea alguno en especial o sigo con lo que tenía marcado yo para leer? No seguí. Ese lo tenía marcado para Ese lo leer. tenías marcado, sí, puedo creer. Sí, Bueno, capítulo 24, voy. las nazis mal vestidas. Cosas que tuvo que escuchar en la asamblea. 1. ¿Cuál es la línea entre el piropo bueno y el malo? 2.
Si alguien me dice algo en la calle, le contesto, ¿por qué no vas y le decís eso a tu mujer? 3. La violencia genera más violencia. No se puede contestar al acoso callejero con violencia. 4. Las pobres mujeres pobres vivirían mejor si pudieran abortar a sus hijos discas antes de que nacieran. 5. Todas hemos sido negras alguna vez. 7. ¿No cabría la posibilidad de establecer dentro de la cárcel un tribunal para violar a los violadores? 8. Si una mujer se quiere sacar ese hijo disca, ¿por qué no quiere ser mamá de un disca 9? Para nacer con discapacidad es mejor que no nazcan. Para beneficios de sus madres, especialmente las pobres, muy pobres. 10. Los guaraní tienen su cultura, ni mejor ni peor que la nuestra, distinta. 11. Estamos a favor de la vida, pero de la vida digna. ¿Qué es la vida de las psicobolches blancas que hicimos bloque en Palermo Sentimental? 12. Estamos a favor de la maternidad, pero la deseada, y nadie sana de la cabeza desea un hijo disca. 13. Si hubiera tenido un trabajo formal, nada de esto pasaba. Imposible hacerles entender que un acontecimiento no es un privilegio aunque tenga potencia sin invocar. Todavía hay gente que cree que no poder comer cualquier cosa o no poder salir de casa es una ventaja y al mismo tiempo que también mejor no vivir para vivir así. Siempre, damas de la caridad del modelo social de la discapacidad. ¿Qué te vas a poner para la marcha? Si van al cacerolazo, prendan Happen. El amor está esperando en medio de la dictadura. Juro que todas esas frases existieron, ¿eh? No, no las creé yo. No, no llega tanto a mi imaginación. Algunas Tengi, anoté acá al lado, Tengi. Es que algunas se repiten y se repiten. Bueno, Total. ¿alguno en especial que les gustaría que les lea? Eh, Escuchan a mi perro llorar. Mi perro llora porque la perra no lo deja subir al sillón. Él tiene una cama, pero quiere estar donde está la perra. La perra pesa 12 kilos y él pesa 40. Y él llora y la perra lo somete psicológicamente. Mi Cuando me amor. digan antifeminista, solo citaré este ejemplo de cómo funcionan las cosas en mi casa. Lo escucho llorar a Betún pidiendo ayuda desesperado y yo sé que está Lola de 12 kilos en el sillón mirándolo fijo diciendo no te voy a dar permiso para subir perro feo. Sí, ¿qué me vas a decir? No estamos bien, ustedes tampoco, por eso están ahí. Voy a abrirle al perro, ahí está, ya lo atacó. Piensa en un capítulo. Lola, por favor. Yo no sé, yo no veo, hay, hay gente preguntando cosas en el chat, ¿no? Yo no veo nada. No, no hay nadie preguntando. Mejor no, pero- no hablen por el chat, no hablen por el chat porque yo no miro el chat. Levanten la mano y pregunten, ¿hay algún capítulo en especial que quieran que lea o elijo otro y leo otro? Traje a Lola porque si no iba a seguir peleando con Betún. ¿Por qué sos así de mala? Hola. ¿Por qué sos así de mala? Mala, mala. Puede ser peor. Es peor. A mí me gusta, o sea, es largo, pero el 8 meme. o Lo la había batalla seleccionado el política. 8 meme. Si no es el 8 meme, ¿cuál? Si tuviera que ser otro, porque es re largo. La última que apague la luz me gusta mucho también. No me Decime acuerdo. la página, creo que me lo había marcado. 113. 113, bueno, la última que apague la luz. Que es re cortito, re cortito. Una persona querida con toda la buena intención o porque la cree de acero, le envió una gran cantidad de capturas de pantalla donde se decían cosas de esas que es mejor no leer y sobre las cuales no hizo aporte ninguno, es decir, no intervino, pese a que eran sus propios contactos quienes estaban destripándola en vida. Lo cual redundó en que perdiera la escasa paciencia que le quedaba, no solo sobre este tema, sino hacia cualquier persona en general, en particular a los varones, se crean lo que se crean. Al fin de cuentas, el denunciador de las denunciadoras, sin intervenir empíricamente, es el tipo de gentes que le toma fotos a las ancianas en su turno de servicio de salud para subir a sus redes sociales y ser el empleado del mes, o el pene que todas quieren sobar.
Estar en pareja con una disca, que no se vea disca, pero que sea disca. Hasta el día de la fecha, el abismo continúa. ¿Cómo involucrarse de una manera efectiva en la lucha contra la persecución y el punitivismo? No hay maneras amables de aprender cosas brutales, diría la pedagoga Jane Elliott. Volvió la vieja a bajar la línea, que se toman el turno de guardia que se toman en el turno de guardia los intensivistas con más de 70 horas encima de precarización laboral. Dijo el doctor. Ahí les dio seguridad abortar. Hoy, ejercicio legítimo de la medicina, acompañar luego de la semana 14. Lucha contra el narcotráfico. Voy a leer el comienzo para que se entienda un poco el libro, que ya ven que reviste una cierta complejidad y que puede ser, si ustedes me preguntan, se puede empezar por cualquier lugar. Es uno de esos libros extraños que si bien todo libro, no solamente un libro que se propone como una autoficción barroca o lo que sea, o una serie de microensayos semi-autobiográficos, todo libro cuenta un relato, un libro de poesía también, aunque no parezca. Pero bueno, en general, los primeros capítulos suelen ser, hay excepciones, pero suelen ser programáticos y este libro no es la excepción. Sí es la excepción luego a que no es un libro que deba ser leído de principio a fin por el capítulo 1, o sea, se puede agarrar por cualquier lado. La complicidad del silencio. De los varones mejor no hablar. ¿Cis o trans? Alcanza con leer el manifiesto Scum. La virginilla empezó a blasfemar contra aquello que durante tanto tiempo le dio de comer y la convirtió en quien es, así que tranqui, ya pronto será moda europea de nueva temporada hablar mal. Nuevo índice de radicalidad, modernidad, civismo. Como ser punk. Si todos mueren, no se pierde gran cosa. ¿Acaso las huarpes no se comieron a toda su prole varón cuando sus maridos las cambiaron a los colonizadores por favores? Al menos eso dice Silvia. ¿Está chequeado? Pero ¿dónde han quedado o dónde se encuentran las escorias, las parias, las fracasadas del proyecto, entre comillas, la mujer? Quienes no sean ni lo uno ni lo otro, quienes lo sean todo, quienes sean nada, tampoco y también. El ser humano, humano, ántropos, homínidos, azar y heterocapitalismo tardío. Qué gran momento para nacer. Entre comillas, mujer. La Radfem que se fue no es la terfa que volvió, pero un libro que te dice que leer no puede ser bueno, mucho menos un libro que te dice qué cosa ya fue. La revolución de las que son tapa de Vogue. Nuestra protagonista, vos, empezó como todas en su época. Hoy es distinto, pero entonces, como los vicios, las adicciones, los grupos doctrinales, Boy Scout, Acción Católica, el club y la falopa, evadirse de las injusticias, quizás, o eso se cuenta a sí misma, es decir, se lo hace creer. Tuvo o tiene un hermano 6 años mayor. El trato, ostensiblemente diferencial, en todo, los regalos, el afecto, el apoyo, la motivación, la atención, la cantidad de comida, la libertad tanto de expresión como de acción, siempre más y mejor. En 50 años apenas algo cambió. La paleta de colores de las sombras y la manera de llamarle al rímel, que ahora se dice máscara. Él, considerado bello, inteligente, capaz, digno de confianza, a priorísticamente poseedor de posibilidades y potencias a las cuales ella no solo no podía acceder, sino tampoco debía. Él era considerado inteligente y bello, ella era graciosa. Así su familia, profesional, progre, de clase media, le informó de algo que todavía no era del todo capaz de abarcar, pero que ya sentía en cada nervio. Un mundo diferenciado por una matriz de inteligibilidad que, por un lado, decodifica una cierta información de cierta manera, por el otro, produce efectos materiales mediante acciones y palabras sobre una potencia insondable e indefinible de antemano sin experimentación. Su familia, como todas, era uno de los dispositivos o equipamientos privilegiados para construirla como a todas. Dóciles, expropiadas de toda capacidad de acción, aparición y reacción, agentes de control entre sí.
El género, categoría privilegiada del discurso occidental. Medio cultural a través del cual el sexo natural se forma. Sin clase no hay raza. Debía ser blanca, ciudadana y que no se note la pobreza de extracción de su parentela. Por supuesto, no hablaba así ni sabía nada de eso en aquellos años. ¿Habrá acaso cambiado algo? Por supuesto, tampoco ya piensa así. Por supuesto, mucho lo aprendió en los distintos grupos de adoctrinamiento. Inmensa tristeza que el enemigo ocupe palabras certeras. Por supuesto, no siempre fue un atuendo que se usa para no ser considerada bruta, bárbara, incivilizada. Alguna vez esos axiomas fueron navajas por si acoso. No obstante, sus palabras, sus pensamientos, eran las propias de un paradigma moderno, republicano, clásico, parlamentarista, cívico, europeo. Incluso cuando las abandonó, al hacerse de instrumentos más sofisticados, su subjetividad permaneció por un tiempo allí. Hoy, de hecho, esa subjetividad de la buena conciencia opera incluso bajo la imagen construida con un lenguaje de quirófano digital. No deja de ser un fenómeno actual. Tal vez sea por eso menester abandonarlo, como quien deja una máquina obsoleta en el limbo entre lo inútil, inutilizable, y lo que aún no es antigüedad, ni reliquia, ni vintage. Una lata, como un disquete o un Walkman, pero con menos promesas hipertélicas. Quienes crean que basta con modificar su lenguaje para abandonar este mundo ya perimido, excepto como baluarte de programas de estudios organizado por fechas cronológicamente, se olvida de cuál es el icono de Windows para hablar de guardar o salvar algo al día de hoy. Al igual que todas, durante años y todavía la mayor parte de su vida joven, cree que este movimiento, algo que se mueve, que avanza y crece, que abraza y guarece. Efectivamente, el uso de esas colocaciones expone tanto delante de qué tipo de máquinas está, como de cuándo fue construida y cómo opera. Su pregunta era distinta. ¿Acaso no habrá sido todo esto una trampa hacia la que querían que fuesen por su propio pie, sobre pretexto de la igualdad? La igualdad tiene la culpa. Busquemos responsables, tampoco creamos que detrás de todo esto está un gran genio creativo maquiavélico. Son estrategias del poder, hasta que la igualdad llegó y todo empeoró, pero nadie lo notó. Oh, al fin de cuentas, ¿quién se propone hacer justicia con toda la fuerza de su espíritu para darle algún sentido a su menospreciada vida, lleva consigo el germen de lo que, sin lugar a dudas, dará a luz un juez en algún momento? Fueron jueces con una ofensiva legal y vehiculizados por las mejores de las intenciones, evitar el daño a terceras partes, acorralar quienes atenten contra el bien común encarnado en la verdad de aquellos años, y dar paso a esta ferocidad llamada progreso, pero también ciencia y avance y modernidad, quienes torturaron, violaron y quemaron a esa construcción o efecto del poder, conocido en la actualidad bajo la romántica reapropiación de bruja, mientras cobraban un sueldo con el beneplácito de la comunidad o el miedo, que a veces tiene la misma forma. ¿Qué se puede esperar de alguien o algo así, además de escarnio, vituperio, oprobio, ostracismo, excomulgación, aislamiento, expiación, sacrificio o linchamiento? No obstante, el día que te vas, como quien se va de una secta, nada dramático acontece. Hoy, por default, la muñeca mujer viene con ese chip. El hecho de que el mundo del cual se parta no sea mejor, no hace este donde se encuentra menos malo. Ese estado permanente de indignado uso lexical de historias ajenas para el automarketing, donde se encuentran una gran parte de las supuestas visibilizaciones de abusos, violaciones, cacerías, no resiste ni los más mínimos requerimientos literarios de lo que se suele llamar la literatureidad, esa materia o sustancia cuasi insondable de la que se supone está hecha la narración escrita, sino de la catarsis, no lo auténtico, pero sí lo verosímil, que es aún peor que la verdad. Esas lágrimas derramadas en letras por otras ni siquiera conjuran el pavor de no querer ser la próxima. Como actrices de telenovela colectiva, cuerpa grupa, las ancas de un caballo. Así entró. Mezcla de chiste con mala interpretación, la hija de la vedette icónica. Víctimas eternas sometidas a la protección del Estado como si fueran menores de edad, tuteladas. Y la que quiera defenderse a sí misma con un arma, mala, mala.
En pos de construir el odio y la persecución encarnizada de las unas a las otras, el partido imaginario de la agenda del gobierno de las mujeres empoderadas en el poder terminó por promulgar que solo se llora a la que fue asesinada, sí y solo sí, se lo merece. Ellas eligen que muertas se respeta, que asesinada se lo buscó. A Natacha la mataron. Melina no supo interpretar su contexto. La que ose realizar una crítica contra otra, cualquiera y cada una de ellas, debe ser excomulgada y maldecida, porque no se habla mal de las mujeres, a menos que sean aquellas a las que se decidieron que sí se puede criticar, ni de las que son amigas de los varones, la girl boss que los defiende, la hembra alfa empoderada que, a base de trabajo, esfuerzo y tragar kilómetros de pija, consiguió sus grandes éxitos. ¿No supo leer su contexto? En el barrio eso se dice, le cabió. Y la amiga, de ella nadie habla, aunque estaba ahí de testigo. O te callás o seguís vos. ¿Qué se sabe de su vida? Que la maten, la violen y la torturen. Siempre a alguna le cabió. Quizás te cabió a vos. El Comité Central ha decidido que no se lea más a Valerie, por binaria, o por transfóbica, o por violenta contra el género humano. Es decir, los hombres. El Aliade, Papá y Maradona. Y las Floricientas ganaron el escenario, que en realidad desde sus comienzos ellas habían creado para ellas mismas. Del otro lado, las que reivindican la querida castración de la abuelita, la primera oprimida. Rodeades, tu mamá era la India, vos estás blanqueada, deja de robar con una ancestralidad que no te pertenece, aunque te disfraces de Indiana Jones. Del otro lado solo queda gente de Cochabamba jugando al centro cultural con la herencia de Papito en pandemia, con las viejas ideas del viejo continente. Buscarro tesora, grita la vieja desde el fondo de su cabeza. Buscá Sata Yakur, buscá Leila Khaled. Es así como nos conocimos con las mentirosas. De hecho, increíble, increíble. Porque hay un personaje que es la vieja, que está en la cabeza de la narradora, que le dice que tiene que leer y con qué cosa no pierde el tiempo. La vieja de mierda, una vieja de mierda, inaguantable. Una vieja horrenda, dice la contratapa. Leo la contratapa, la verdad es lo mejor que tiene el libro. La contratapa de mi amigo Carlos Ditkaza, que es el distribuidor en México, es lo mejor de este libro, la voy a leer. Lisa y llanamente son una mierda. Con una frase, Leonor Silvestri contraataca y se desentiende de esa quimera morada que se llevó sus años de salud, juventud y fuerza, y que la abandonó en la primera oportunidad que tuvo, cuando más la necesitaba. En esta autoficción barroca, donde nunca queda claro quién habla, la autora, que bien puede ser tanto la narradora como también la lectora, en ocasiones una joven entusiasta, en otras una vieja horrenda, analiza y expone las miserias de quienes se supone estaban de su lado y también del tuyo, y se vendieron ni siquiera al mejor postor, sino al primero que hizo la oferta. Un recorrido lleno de abusos y contradicciones por los anales del activismo que le tocó vivir, de cómo quienes venían de abajo solo volvieron la opresión más diversa y cómo quienes venían de arriba siempre estuvieron conscientes de ello. Finalmente ya tenían un destino: ser jefa, esposa, madre, patrona del progrerío y la hipocresía. La dichosa venganza de las bonitas. No obstante, Leonor nos recuerda que aún cuando no lo parezca, existe un horizonte crítico más allá de las operaciones del ya fue, las portadas de Vogue o la publicidad de Gucci, hasta la Victoria's Secret. Carlos Ditkaza. Bueno, eso. Voy a frenar, voy a poner un leño. Ahora sí, empezó el frío y ustedes me preguntan, o diga riesgo, Lu, Victoria, ¿qué quieren que haga? ¿Cómo estamos en riesgo? Qué Yo raro me muevo, pero esto, estoy ¿no? por acá, ¿eh? ¿Riesgo estás? No, estamos solas, Leonor. Mira, No, ya que sé. es Te mi ibas a primera salvar. vez. Bueno, una preguntita. Bueno, el libro, El engaño, se hacen envíos también al norte económico donde vivo yo, ¿no? ¿Dónde vivís? Eh, un país donde se firmaron los acuerdos de Basilea. Sí, Ahí llegan. termina.
Sí llega a Europa. Vía Llega a Europa. Sí, Traficantes de Sueños, que está en Españistán, que luego está tratando de convencer de que hagamos una presentación ahí. Tiene un poder de persuasión propio del capital erótico que maneja, porque debo confesar que yo insistí mucho en hacer una presentación en Traficantes y nunca me dieron bola. Así que te quiero ir avisando. Te quiero ir Pero avisando, Lu. Sí, seguí haciendo, no sé cómo vas vestida, pero de trola. esa es la ropa que hay que llevar, porque te están diciendo que sí a algo que yo ya había preguntado y dijeron que no. Pero bueno, eh, Traficantes de Sueño lo hace llegar a toda Europe. Está bien. Entré medio ahí colada, ¿viste? Como, no saben muy bien por qué estoy ahí. Ahí estamos por ahora. Hace un rato largo estamos ahí. Pero sí, sí, llega a toda Europa. Está en Chile, está en México, está en Uruguay, obviamente está en Argentina. Suponemos que va a llegar a Ecuador, no sé si vamos a empezar por este o por otro, bueno, está en toda Europa y tengo entendido que algunos otros lugares traficantes, lo mismo México, ¿viste? En Guatemala, México te manda, a Estados Unidos, México te manda. Eh, pero bueno, hay otros lugares que nos están vedados. Uno de ellos es Bolivia, el otro Perú, esperamos. Leslie me está esperando para que yo le haga la misma propuesta autogestiva que le hice a Lu, que le hice a Carlos. Dame tiempo porque colapso. Ya sabes cómo es. Pero bueno, Bolivia, Colombia, no nos está saliendo. Llamado a la solidaridad. Si conocen a alguien que quiera distribuir en Colombia y Bolivia, me avisa. Pero llega ahí. ¿Esa era la pregunta? Sí, esa era la pregunta. Mi Ay, pregunta, ay. mi Esto pregunta era esa. Bueno, el libro era yo tengo que leer, comercial. pero el libro lo tengo que leer porque se suena muy bueno, pero también tengo que leerlo porque lo voy a disfrutar leyéndolo. Yo creo que los libros, que me perdone Parece Jesús, un poco difícil que me a perdone mí. Jesús Maestro. Pido perdón a priori a Jesús Maestro. Yo creo que la literatura da placer. Y ese es el motivo para continuar leyendo en un mundo que nos estamos dando cuenta, cada día se vuelve más oral, en el mal sentido de una sociedad oral, porque alguna vez ha sido divertido e interesante y bueno, muy con una gran capacidad cerebral como para plasmar cosas maravillosas, ser parte de una sociedad oral. Yo no estoy entre la gente que cree la escritura lo es todo, pero bueno, vamos hacia un mundo oral sin ninguna de las virtudes de lo que fueron los mundos ágrafos. Y sigo sosteniendo que leer es un placer. Un placer como es el placer, Albi. Viste que el placer, te lo cito a Foucault, Foucault que me enteré que pasó de ser, esto no se puede, vuelvo, ahora es un agente de la CIA encubierto, o sea, un agente pagado por la CIA encubierto para desarticular el comunismo. No, no, TikTok va para todo, yo estoy fascinada con el mundo de TikTok. Es realmente un mundo paralelo donde están estas teorías increíbles y gente seria defendiéndolas. Porque vos decís, esto es psicosis, por mucho menos en Buenos Aires te mandan al Moyano, al Eso no Operol. forma parte de una maniobra comercial, también etiquetarlo como Pepe y La verdad, lo prefería o cuando era una... PP por el texto de la ley del pudor, que esto que te juro que no sé de dónde lo sacan, porque para cuando, vamos a decir las cosas como son, para cuando Foucault, yo voy a retomar con el texto, aunque no parezca, les juro que 20 minutos después retomo, siempre parece igual, pero yo retomo. Yo si tengo que elegir, la verdad es que prefiero la acusación PP que esta otra acusación que está fundada en la nada misma, y cayó Bartes, que lo atropelló un coche. Entonces vuelvo, es de Bartes la idea, yo para mí es exprofeso, sí me parece que está digitado, no sé si es comercial, pero sí digitado, porque cayó Bartes en la volteada y Bartes es el que te invita a leer literatura por placer, dice que hay textos que son de placer. Y el placer, citando
citándolo a Foucault, ven que retomo. Bueno, el placer, citándolo a Foucault, bueno, viste lo que él dice, encontrar placer de extrañas maneras. Por eso le interesa el BDSM no genital. Todo esto es arqueología, Jench. A esta altura el glifosato, el calentamiento global, la mar en coche. Estamos 40 grados aquí. por eso, a la altura de todo esto es toda arqueología. 40 grados, yo estoy esperando la nieve y no Sí, vivo en Bariloche, ¿viste? Es como todo bien, pero no es Bariloche. Con lo cual tampoco la casa está preparada para este frío. Digo, en no, no. Bariloche hay doble ventana, ponele, si tenés un pesito. Acá no. Burlete, arreglate con el burletito y la nieve, te la regalo. Bueno, en fin, vuelvo al asunto. Entonces, vos me preguntas a mí, ¿es un texto? Sí, es difícil, no te voy a engañar. Le copié el estilo, no sé si me salió, pero le copié el estilo, lo reconozco, me hago cargo porque me parece que habla bien de mí a Osvaldo Lamborghini. Es un texto que... Bien, gracias, Fran, te diste cuenta, estás moviendo la cabeza, bravo, sí, este es Osvaldo Lamborghini con concha. Si Osvaldo Lamborghini tuviera concha, porque yo respeto mucho a Osvaldo Lamborghini por aquello de la estética del censor. Además de que me gusta cómo está escrito su literatura, y su literatura está escrita así, que realmente en la primera lectura no tiene ni ton ni son, vos tenés que leerla varias veces y está llena de dobles sentidos, de argentinismos, porteñismos, hace sentido finalmente. Pero bueno, es una escritura muy localizada. Una podría decir Perlonger también, aunque es otro estilo, es otro tipo de estilo, ¿no? Pero bueno, de ahí está tomado, sí es difícil, no te voy a engañar, pero yo no creo en la literatura fácil, por suerte para mí, porque eso lo cree Ernesto Cardenal, que me parece un horror, que cree que hay que escribir poesía sin metáforas. Dios no lo quiera. Eh, Mm. ¿Qué se hace cuando un texto es difícil? Se lee varias veces, no pasa nada. Eso es lo que hay que hacer. Esta idea de que las cosas se leen una vez, no es leer. Nada se lee una sola vez. Nada. Nada, nadie. O sea, te lo vas a encontrar a el mismísimo Deleuze, que el único filósofo que él no tiene que releer para dar una clase o hablar del tema es Spinoza. Con lo cual, si Deleuze tiene que releer a Bergson, vos podés tener, vos, yo, todos, podemos tener todas las dificultades que queramos. Entonces, los textos difíciles, la única cosa que hay que hacer con un texto que resulta difícil es leerlo otra vez, no quedarse con una primera lectura. Pero no te voy a engañar, no es el más fácil, es el más yo. Y Ah, yo no me volví una persona fácil, me volví una persona compleja, contradictoria y odiada. como yo. Como Sí. probablemente la mayor parte de la gente que está acá, de un modo Mm. u otro, o bueno, sí, como una buena medida. Leo, Sí, diga Fran. Como ¿cómo Fran, estás? Fran Como también. Fran. Fran es Fran, Fabián. el otro día Fran me es dijeron Fabián. que el otro día me acusaron de tomar risperidona, Leo. ¿Vos lo podés creer? ¿Cómo? Pará, no sabía que era una... Habl- No me interesa saber si tomás, porque es tema no tuyo. lo voy a compartir. Claro, es tema tuyo, Pe- pero ¿desde cuándo eso se volvió un crimen y un delito? Como va a tener que Desde que las normales gervoses dominan la cultura queer. ¿Qué te ¿O no? mandaron a abrazar un árbol? Me mandaron a abrazar un árbol y a hacer yoga. ¿Cómo no? Claro, y vive en Constitución donde no hay árboles. Sí, ojalá. Yo vivo en el Congo urbano. Claro. Así que, por Ay, ahí. Ojalá viviera en Constitución en un el Congo poquito más para Bardo. otro lado. Perdón que te interrumpa. Lo bueno de este libro es que lo compra gente que cree que yo voy a hablar mal de la palabra con F, y acá abre un paréntesis. Ustedes recuerdan algo que el feminismo nos enseñó, que el feminismo no es lo opuesto del machismo. Ergo, dejar de ser feminista no es volverse machista. Cierro paréntesis. Entonces este libro lo compra gente que no sé, que cree que yo me vendí al aje, digámosle así, y de repente le aparece un capítulo que se llama Congo, que lo que visibiliza es el mar de mierda, lo voy a decir en violencia arriba, porque me parece que es la mejor manera de denunciarlo, el mar de mierda en el que estamos nadando. El mar Eso de también me mierda en acusaron. el cual estamos, porque si no, no puedes acusar a una persona, sea cierta o no la acusación, de que necesita una medicación. O sea, es ya ridículo. O También me sea, si es acusaron de cierto, es violencia arriba. tremendo. Si no saben, todo es tremendo. Todas las opciones son tremendas.
Como si es cierto y realmente estás tomando, es realmente hacerte shaming de, bueno, es discafobia. Y si no es un invento, que ¿por qué te inventarían que por qué? ¿Por cómo te moves, por los rulitos, por los anteojos? Porque es una cacería de brujas, Leo. Claro. Es Y una como, constante cacería de brujas a la gente no normal, a la gente mala, a la gente disca, mala, mala, loca, como yo, no sé. Entonces, viste, te quería comentar también del libro, sí, volviendo al libro. Todo esto de la girl boss, de la cultura de la mujer corporativa y cómo siempre se va de nuevo al capitalismo también. tardío o al capitalismo peor de los 80, De los bueno, 90. de los 90. Bueno, ¿cómo es eso? Porque Una en los forma de 80, ¿sabes por qué? Porque empoderamiento. en los 80 todavía había dos cosas que ya los 90 no tenían. Algún que otro derecho laboral quedaba y todavía existía algún que otro así, agarradito con las uñas, pero todavía ahí, gran relato. Entonces la gente de tu edad encontraba un destino. No importa si era incierto y equivocado, lo encontraba. Hoy estás nadando en un mar de mierda y el agua te está por tapar. Mientras la gente, lo entiendo perfecto porque el otro día hablé con alguien maravillosa que se la rebancó como una campeona, pero que me daba cuenta que efectivamente la gente está viviendo en el 2010. Intelectualmente está viviendo en el 2010. Yo supongo Leo, que es para no darse cuenta de lo que está pasando. sí, idiotez santo inducida. A mí no me cabe duda. El tema es, la gente también busca, volviendo un poquito a lo de Lamborghini y los textos difíciles. Y, ay, ¿para qué les? Hay gente que dice que los libros te tienen que enseñar algo. Sí, Ahí claro, ya te partimos. enseñan a leer, para eso son. Te enseñan a leer, Desde pero que algo fueron moral. inventados. Así Algo que moral del el heterocapitalismo. alfabeto se inventa para enseñarte a leer. Ese fue, claro, sí, sí, para eso se inventó. Y Claro, para fijar la cultura claro, y totalmente. transmitirla. Es un método de Tot- transmisión. Y ya está, Totalmente. no tiene que enseñarte nada más. Es como No, la por eso. música, no tiene moral. Por eso. Bueno, la gente que busca la moral en los libros, la gente que busca la información, la gente que ve, lee, escúchame, audiolibros resumidos. De Bueno, economía. pero bueno, por eso pasan, Fran, por eso pasan las cosas que pasan. ¿Entendés? Si los referentes intelectuales de eso que se llama feminismo, y que para mí creo que es el feminismo, yo no creo que haya que pelear, no sé, te lo pongo en Traniela. Quienes no sepan, que no vivan en Argentina, no tengan la fortuna de vivir en Argentina, no sepan quién es Traniela, va y la busca ya. Yo, Claro. a mí no me importa si Traniela es verdadera y falsa. Traniela es algo peor, es verosímil. Eso es peor. Estamos en un mundo donde Traniela es verosímil. Bien, fin de la cita. O fin. Traniela, perdón. Traniela. Se Traniela llama con, Traniela. Traniela con Lo doble voy E. a buscar. Sí, búscala, Yo me fui de Traniela. Argentina a los 8 años, tengo ya casi 40, arrastrado aquí, pero me arrepiento porque Suiza es un lugar. No, no te arrepientas Mira, jamás. se cree que Jamás, esto es jamás, el jamás, jamás, paraíso, jamás, jamás, dictadura jamás. completa acá. Hasta la No, vecina no, no te no, deja. bueno, si quieren hablamos de eso en todos lados, hay dictadura, pero yo sinceramente como el personaje ciego, el cinematógrafo ciego de Cinema Paradiso, yo siempre diré que no les venza la nostalgia. Yo he sido vencida por la nostalgia y la verdad fue el peor error de mi vida. Si no estaría en Irlanda y no estaríamos hablando de esto. Y yo sería ama de casa o costurera y escribiría poemas como Silvia Plath. Y ya está. Y también la cabeza la voy a terminar metiendo en el horno, pero mucho más tranquila económicamente. Bueno, volviendo a Fran, ¿cuál era la pregunta, Fran? Discúlpame, que nos fuimos a la La boca. pregunta iba justamente a lo que ya te dije de por qué está para vos, que ya lo sabemos, pero me parece clave hacerlo visible por qué está en en la corporativo la visión de la mujer como un ícono de empoderamiento. ¿Por qué está ahí? Yo creo Cuando que podría... la pregunta es cómo salir de ahí. Sí, en realidad sí. ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Cómo salir de gente de menos de 30 años, o como siempre digo, quienes en el 2020 tenían hasta 20, que para mí es una fórmula maravillosa? Yo le estoy hablando a esa gente, vos lo sabés. Literalmente. Te estoy hablando a vos, que te Literalmente. mandaron de vuelta al colegio para que te mueras Mm, luego de neumonía.
Claro. Bien, entonces, claro. Entonces, vuelvo a esto. ¿Cómo salir, cómo hacer o cómo fugar de que la gente que hasta el 2020 tenía hasta 20, deje de pensar que la solución, primero que hay solución, luego hablaré del pesimismo del pensamiento, este libro está muy escrito desde el pesimismo del pensamiento, por eso luego hablaré de la solución, pero cómo fugar de que crean que la solución, además de que hay una solución, la solución es que haya más puestos para complete aquí con la opresión que usted desee. Cupo disca, cupo trans, mujeres. El otro día me causó gracia, ¿entendés? Pues ya a esta altura una puede decir, puede sacar todos, pero sí, el rosario de ejemplos nefastos. Kamala Harris, Golda Meir, Margaret Thatcher, o sea, Janine, Bolivia, vamos Bolivia, Janine, tenemos dictadoras latinoamericanas, ¿quién lo hubiera dicho? Ya hay, La rea, la rea le dicen Janine, ahora. bueno, Claro. la Janine, ¿cómo se llama? Rodríguez, en fin, entonces, seguir hablando que la política la va a salvar algo que es la feminidad, que emana de una vulva, es para empezar es no haber leído a Judith Butler el texto. El texto de Teresa de Lauretis, que marca la teoría queer, es de 1989, es viejo, es vintage. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y seguimos hablando, bueno, si vamos a hablar de la mujer y el hombre, Leila Khaled. Leila Khaled no existe lo queer, ni lo no binario, no existe. No existe porque estaba tratando de evitar lo que está pasando ahora en vivo, en directo, mientras estamos haciendo este Zoom de mierda, un exterminio. Entonces, bueno, viste, cuando estás tratando de evitar una cosa así, tal vez no hay mucho tiempo. Eso no quiere decir que después vas a millenderear, quiere decir que va a tener alguien que tener paciencia, no ser woke y lo va a tener que explicar. Mientras vuela la bala, a ver si entendemos lo que hizo esa señora. A No, ver si... Bueno, pero hay, entonces, hay A, C, inos de niños que son LGBT. sí, pero a lo que voy es esto, la pregunta no es por qué, sino cómo fugar de ahí. Claro. ¿Cómo? Las nuevas generaciones, no importa cuánto futuro haya, cuál sea el futuro, no importa, fuguen de esa trampa mortal en la que no hay nadie que no haya caído, aunque sea un poco, que tiene que ver con creer que lo que no está en disputa se llama Occidente y la democracia parlamentaria. Ujú. Y cómo nos vamos a organizar, así sea para la muerte, literalmente. Voy a poner dramática, no lo voy a grabar, le queda algunas partes de esto. Eh, Creo que hay un fanzine que fue una entrevista, hay uno o dos, deben ser el 2014 tal vez, entre el 14 y el 15, donde yo planteo algo que hice hashtag y de hecho lo tuve que registrar, tristemente, porque alguien se lo quiso apropiar y se armó alto lío de redes mucho tiempo después, que era un llamamiento en ese momento, donde yo decía que había que irse del feminismo. Me acuerdo lo que dije, de seguir así, lo que pongo en el libro, de seguir así, un día el feminismo va a estar en contra del aborto. Cuando se vota la ley en Argentina, me acuerdo, siempre lo subo el cartel, cada tanto me aparecen los recuerdos que apareció en México pasó lo mismo, está la misma facción, yo creo que México le compra la basura a Argentina, es como le compra los residuos tóxicos, el- lo que está contaminado, ¿viste? Como así le coloniza a Argentina con la toxicidad de ciertos feminismos, porque esa réplica la vi en México, vi un feminismo profeto, cuando fue lo del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina hubo como una columna que volvió ahora con Calígula, que es como una columna de mujer empoderada barra feminista. Me acuerdo el cartel decía, o sea, se cumplió la profecía, soy feminista, por eso defiendo la vida desde la concepción. Que a mí me pareció, dije, no puedo creer, o sea, ojalá yo tuviera este poder para la lotería. Qué pena que a mí no me sale con otras, con el casino.
ir al casino, jugar a la ruleta y saber qué número va a caer. Que no me salga con el backgammon, que me salga con esta bosta. Y yo ahí empecé a hablar de Dios el feminismo. Luego, mucho tiempo después, se armó una trifulca por esto y yo le di, está en el libro, por un lado una salida salomónica y por el otro lado eh, la salida que yo creo que había que darle, que es la salida de, me puse el traje. Yo soy escritora, no soy una activista de redes. Y esto es así hace muchos años. Y practiqué mucho para hacerlo. Y eso implicó dejar de hacer muchas cosas. La gente cree que esto me llegó un día como me bajó del cielo. No, no, no. Implicó no tener amistades. Yo ahora lo veo, porque estaba leyendo, estudiando, practicando. Entonces le puse el engaño. Y luego yo decidí que lo último que iba a hacer, porque me parece que no me queda mucho tiempo, me parece que no le queda mucho tiempo a ninguna persona discapacitada, inmunosuprimida, barra personas originarias, y que luego van por aquellas que se comieron el cuento de la despatologización. Porque sí, yo creo que no hay recursos, que no hay recursos para todos. Entonces, que van a hacer una selección. Acá va a venir alguien a decirme, pero ¿por qué estimulan la reproducción? Porque Japón inventa un útero, pues, que puede, que tiene como vida útil, como un arma de repetición, 80.000 fetos de vida útil. O sea, nada, se acabó la huelga de vientre porque Japón, y bueno, porque justamente, porque la idea no es mantener, volvimos al siglo XIX, la idea no es mantener al proletariado con vida. En el siglo XIX el proletariado también era descartable. Los mataba la toxicidad, por eso la guerra no, la guerra gremial no fue solamente por las paritarias, fue por la modificación de las condiciones laborales. A todo eso se volvió, se le llamó normalidad, yo esa guerra la perdí, la milité, ha quedado el registro, nadie podrá decir nunca que yo me vendí, no me vendí, no volví a la normalidad, me modifiqué, di un volantazo, listo. Y ahora me dedico a sufrir, escribir y pensar. Y eso hago, escribo, que es lo que soy, escritora. Por eso me puse a escribir esto, antes de que me muera, porque calculo que eventualmente algo del orden de la tanatopolítica va a ocurrirme como le está ocurriendo a otra gente, no es que es idea mía, como ya le ha ocurrido, tengo pruebas. No tengo dudas porque tengo pruebas. Yo soy de una época y cedo la palabra, y acá viene la cuestión de la ética mutante, yo soy de una época donde era impensable el sarampión y la viruela en Argentina, como realmente era impensable. Nunca había nadie con marcas en la cara. Yo sé que en Perú es distinto, que la vacunación llegó después, pero para alguien que nació en los 70 en Argentina, le decían sarampión y viruela y es algo que en Argentina no pasaba. 3.700% de incremento de viruela, 3.300% de incremento de sarampión. La gente discute en TikTok si las vacunas sirven. La pólvora también sirve un montón. Pregunten a los mineros de Bolivia si no me creen. Ya es cualquiera, es cualquiera. ¿O no? Leonor, Diga, Victoria. no, ya que trajiste esto de la ética mutante, quería preguntarte un poco para, bueno, contar que viene ética mutante a Uruguay, que nos cuentes un poquito, un adelanto. Tengo preparado algo de la ética Está perfecto. mutante eh, que se llama Billete de 5. La ética mutante lo escribí primero que el engaño. Lo escribí ya cuando empezó el 2020. A partir del 2020 yo empecé a escribir, me propuse escribir al menos un libro por año. A ver si me sale este, ya, vamos a ver. Y el que viene. Billete de 5. Esto salió como fanzine primero. Tiene un epígrafe
de un libro de antropología que siempre recomiendo, que se llama, no me acuerdo el libro, me acuerdo el capítulo, lo que recomiendo es el capítulo Aflicción e ira de un cazador de cabezas de Renato Rosaldo. El epígrafe dice, de hecho, por mucho tiempo yo no entendí. Billete de 5. En Argentina, en el 2021, 2020, no me acuerdo, salió de circulación los billetes de 5. No billetes que había que nada, no sirven para nada, no son nada, es un centavo, 0,05 centavos de dólar, no sé qué es, nada. No vale la pena fabricarlo, básicamente, por eso está en circulación. Bueno, todas las semanas asistimos al sacrificio de una nueva víctima y otro comité de expertos opinóloga desde sus plataformas virtuales, desde sus cómodas poltronas de privilegios de academia y blanquitud asalariada, que sabe que se salvará de todo esto, que sobrevivirá, que no le teme y lo usa de palestra para ejercitar el lobby eterno del autobombo y debatir lo ineluctable. Una nueva normalidad que vino a quedarse, a la cual no estamos todas invitadas. Una nueva disciplina social. Lo digo ya, si la negritud, como nos enseñaron Fanon y Césaire, no tiene que ver con la biología, pues entonces blanca es quien blanca se hace. Lamentablemente al revés no se puede decir, una no podrá volverse negra, pero sí puede dejar de ser tan blanca, tan europeizada, es decir, tan eugenista, tan capacitista, tan ególatra. Primero fueron las personas privadas de su libertad y el rancio debate que reterritorializa el juicio moral entre quienes sí y quienes no hacen parte de la política. Neutralizado ipso facto por la idea de una nueva cárcel con condiciones de encierro dignas y reclamos justos, como si dilatar un poco la muerte con un motín, acaso no lo fuera. Todas estas son las cosas que Fran vivió y no le contaron. Siguieron con la vejez, a la cual se le prohibió salir y ya no se habló más del tema tras la performance de la señora copetuda que solo quería tomar sol, según sus propias palabras, porque no le queda tanto tiempo de vida. Luego le tocó la villa, a la que hay que decirle barrio, así se la confunde con Recoleta, así se cree que vivir sin agua es vivir, así se enmascara el asentamiento de emergencia y la emergencia del asentamiento. Marginalizado y precarizado por las políticas partidarias que solo se acuerdan para la foto de esa gente, se acuerdan para la foto que esa gente existe. Como si la ofensa no fuera a carecer de servicios básicos, naturalizando de paso cañazo que ese barrial viviera en la miseria. O como si por ósmosis la dignidad de sus habitantes pasase a ser la característica de esas condiciones de hacinamiento, como si atacarlas fuera atacar a las personas que allí viven. No habría sido demasiado difícil colocar a las personas vulnerables de la Villa 31 antes de que fueran completamente vulneradas en las habitaciones vacías de su vecino, el Hotel Sheraton. Pero el asesinato por parte del COVID de Ramona Medina les sirvió a todo el mundo, hasta a Roger Waters, mientras todavía se acuerda de ella. ¿Quiénes siguen? ¿Las personas con discapacidad? ¿Las personas crónicas, las enfermas crónicas? ¿Sobrevivirán este invierno quienes viven en la calle? Triaje, vacunas, experimentación. Hace rato que el martirologio de los desgraciados solo sirve para intentar hacer tropezar al enemigo político. Nuestros tiranos gestionan la crisis en las que las decisiones sanitarias son en realidad partidarias. De acuerdo con las mediciones en las encuestas de opinión y el algoritmo de las redes sociales llenas de obsecuentes, alcahuetes, ofiches, ortivas, buchones, botones, mientras las hay blancas suficientes con pasaporte sudaca, por toda opresión, que niegan que un golpe de Estado fue eso, un golpe de Estado, porque seguidito de un presidente machista e indio vino una mujer asesina. Podríamos pedir el cese de toda actividad y hacer una huelga, como una pandemia a nivel planetario. Pero el mundo mendiga salir a trabajar, estudiar y celebrar cumpleaños. Eso desearon y eso se les otorgó. Mucho más que un par de cuerpos viriles y jóvenes, incluso entre las filas de las así llamada disidencia sexual, se presentarán a ello, aun si lo tienen que realizar en detrimento de la salud de la comunidad que dicen construir. ¿Ignoran acaso que mientras los servicios médicos privados y públicos estén tomados por la pandemia, las vidas de las personas discastullidas con enfermedades crónicas se ven en peligro porque no pueden agenciarse con el dispositivo hospitalario colapsado que les mantiene con vida? ¿O será egoísmo e imbecilidad lisa y llana?
Intentar frenar su desatino bajo el protocolo de hablar con su gente amiga es denominado yutear. En el mundo del cualquierismo afectivo, del sálvese quien pueda, según las tropas de niñas bien nutridos, hipertrofiados por los alimentos de dietética financiado por Papito con culpa y otras sustancias del régimen farmacopornográfico. ¿Cuántas veces he explicado qué significa tripalium? El único horizonte de expectativa de la libertad es la sociabilidad bajo control, es decir, el trabajo. ¿Realmente se convencieron de que desobediencia al poder en este momento es salir teniendo donde quedarse? Jamás se pensarán insurrecciones que tengan que ver con no hacer, con una teoría de la mujer enferma, como había dicho Hedva, con echarse sin H. La resistencia más eficaz jamás ha sido la transgresión. Reinas del ballroom, sobra gente, sobramos, nos tienen que redistribuir, hay que descartar, descolgar a quienes estén enganchados y como billetes devaluados sacar de circulación a quienes no sean útiles en este juego de intercambio económico. Política clásica partidaria, el juego de ir tanteando cómo luce tal o cual acción tanatopolítica, cómo mide la opinión pública tal o cual medida de control biométrico, siempre y cuando no sea como China, porque recordemos que no hay dinero para producir equipo potable para que el personal médico, la gente pobre no muera, pero sí para generar una aplicación y una campaña de mayor control que poca gente no sale a secundar sobre pretexto de que ya entregamos los datos para sacar un email. Como si la coerción del Estado y la obligatoriedad de ir a trabajar bajo los tecnocuidados de la protección totalitaria fueran equivalente a tener un perfil anónimo en Instagram o una cuenta en Tinder. Todo el aparato del Estado, todo el marketing y la gestión de los afectos, todo el diseño emocional al servicio de la nueva normalidad. Gran invento social. Si pasa, pasa. Y pasó sin demasiada queja, porque lo que se hace por el bien de la supervivencia del más apto y el futuro de la humanidad es sacrosanto y no conoce de sacrificios. Que se mueran quienes se tengan que morir, mientras seguimos hablando de disidencia y de arte. Performance. Taller de autodefensa por la gente que está presa en un espacio cuyas veredas no resisten la más mínima distancia. No concebir jamás otra manera de vivir. Si por trabajador esencial en los servicios médicos se necesitan al menos 25 trajes, no hay manera de que el Estado provea esa cantidad de material importándolo. ¿Cómo es que el aparato estatal que puede desplegar tal cantidad de control no puede hacer que las empresas privadas produzcan equipamiento para esta catástrofe y lo donen? ¿Acaso no se les ocurrió? La confianza inaudita que se deposita en el Estado materno, más fortalecido e inepto que siempre para resolver problemas que ni les inquietan ni mucho menos cuentan con la capacidad como para resolver. No tiene parangón. ¿A qué se le dice antipolítica? ¿A la objeción? ¿Al disenso? ¿A la performance? Son los propios empleados. Bueno, y bla, 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 más historia, más historia, más historia. Es muy largo este capítulo. Eh, Leo los dos últimos párrafos. Resetearán la economía que no podían continuar sosteniendo. Entraron las reformas laborales sin que nadie diga nada para que el capitalismo les dure un poquitito más mediante el exterminio o la exclusión de quienes ya no se podía continuar poniendo a producir ni tampoco sirven para que se les extraiga. Tal vez cayeron en la cuenta de que les rinde más vender humo, vacunas y control de pandemias que prolongar la vida de tanta gente poco favorecida económicamente pero cronificada. Nos han quitado hasta la capacidad de desconfiar. Ya venimos con el moño puesto. En breve dejarán de hablar de todo esto y fingirán que no existe ya, o que nunca ha existido, aunque continúe ahí, asesinando a quienes había encontrado la manera de vivir como musgo entre las piedras. Todo esto ya estaba contemplado, al fin de cuentas, si la biopolítica empieza a concebir el cuerpo social como una máquina y a controlarlo hasta en sus elementos más tenues, rendimiento y maximización de las fuerzas de la vida, también considerada el control poblacional, la obsolescencia programada de la máquina. Ludismo. La salida no es hacia atrás. Hay un ser humano natural al cual volver. No hay un ser humano natural al cual volver, aunque tal vez sí nuestros instintos puedan no estar tan vueltos en nuestra contra, como un hilongote, tener un lugar a donde llevar el desconsuelo de la rabia y la aflicción ante lo inadmisible. Bienvenidos al reality de la nueva estatalidad, el Estado materno, la policía del cuidado. Ojalá pases a la segunda ronda donde terminarás pagando por tu propia esclavitud, pero elegida, como la maternidad, por una aplicación de smartphone para que no toques los sucios billetes llenos de microbios.
Bueno, eso, ya está. Ese está online. Ese texto está online. Si ponen billete de 5 Leonor Silvestri, algo aparecerá, creo. Bueno, ¿qué más? Vuelva a repetir mentirosa, ¿cómo sigue? Que tiene la preventa, que tiene el libro a la venta, que tiene la ley, el Preventa, tenemos otro. libro a la venta. Tenemos la preventa a 650 pesos uruguayos que nos escriben. eh, por ahí se da el costo, yo ya no sé cuál. Yo te diría mentirosaeditorial@proton.me. O me escriben a mí, yo les paso, no se hagan problema. O escriben por Instagram también. Y nada, se van a vender como unos 30 libros ahí a precio de preventa. Y ya después los largamos y están un poco más caros. Metemos envíos en Montevideo, en todo el país, por 150 pesitos más. Así que aprovechen ahora, La ya, oferta. para Excelente. esta joya. Que quede muda, la verdad que quede muda. Muy bien. Y tenemos a Guillermo que quiere hacer una pregunta. Cuénteme, Guillermo. No se escucha. No, Guillermo, no se escucha. Ahí tenés un billete de 5. No te puedo creer. Sácate el audífono. Disculpen, Ahí hola, está. A disculpen, ver, sí. el billete de Que 5. para que ustedes se contextualicen de lo que Leonor hablaba, yo guardé como recuerdo estos billetes de 5 que los descontinuaron. No sé, se ven borrosos un poquito, esperen un momento. Se ven o se veían. Ahí se ven mejor. Sí. Que es San Martín, y bueno, al otro lado está Simón Bolívar, que fue el que libertó, entre comillas, Colombia, Venezuela. Y bueno, estos billetes los estaban Dice que descontinuando, parece. Colombia, Argentina y Chile se pelean quién fue el verdadero libertador de América. Si Y no Bolívar sé si los liberó O'Higgins y San realmente. Martín. Es como, No siempre sé si está, me gustaría haber seguido siendo colonia o un país liberado supuestamente, porque quedó en manos de criollos blancos también, que igual eran hijos de españoles. la verdad, vos me preguntás a mí, yo hubiera preferido no ser. Esto no te lo No sé. hago más. Siempre digo lo mismo, pero yo esto no lo hago más. No vuelvan a contar conmigo. ¿Qué es esta ocurrencia? Qué A pelotudez. esas alturas del glifosato. No. Qué Bien, desgracia. muchas gracias, Leonor, por permitirme No. mostrar ahí los billetes de los que hablabas. El billete de 5. Guárdatelos que en algún momento tal vez valgan algo. ¿Quién te dice? Bueno, entonces no sé si tengo que anfitrionar esto y decir No, tal vez alguien más quiera preguntar algo. Nos vamos, esto, nos quedamos. Yo, ¿cómo Juliet, estamos con cuéntame, el... Juliet. No, bueno, por acá no hay, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Es la oportunidad, después no va a haber. Queremos agradecer a Leonor, a toda la gente que está ahí por Zoom, a Riesgo. Y bueno, Gracias. decir que también acá en Riesgo se encuentra el libro de Leonor. Sí, Excelente. Y bueno, eso. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Mentirosa, por seguir insistiendo en que llegue el material a Uruguay. y que llegue todo, Sí, sí. Eh, Todos los libros de Leonor. sí, todo. de a poquito ya van a ir llegando, ya se va armando su pequeño público lector. Así que bueno, muchas gracias y en breve subo este video. Voy a parar de grabar. No